Hola y bienvenido, mi nombre es Edgar de LM Recruitment y hoy te traigo este contenido sobre cómo nosotros abordamos el reclutamiento de personal operativo para diferentes empresas. Hoy en día las empresas están teniendo muchísimas dificultades para mantener su plantilla de personal operativo, ya que tienen altos índices de rotación y están teniendo muchas dificultades para llegar a esta cantidad de personas, para traer a estas personas hacia la puerta de para que sus reclutadores puedan hacer las entrevistas. Quiero platicar un poco sobre cómo es que funciona el reclutamiento también hoy en día, que no es lo mismo que el reclutamiento era hace 10 años, hace 15 años. Hoy en día el reclutamiento es muy diferente a como era antes y quiero explicarles cómo es que nosotros resolvemos este tema del reclutamiento de personal generando los candidatos necesarios para cubrir cualquier vacante en cualquier ciudad con cualquier volumen de contratación necesario. Entonces, primero que nada, el reclutamiento de personal antes era muy sencillo. Uno publicaba en el periódico o ponía un letrero afuera de la oficina y empezaba a llegar gente. Entonces, se hacía una fila de gente y tus reclutadores podían atenderlos a todos y elegir al que más quisieran. Esos candidatos iban con la necesidad o con las ganas de convencerte de que eran la mejor opción para esa vacante. Entonces era muy diferente antes, el reclutador tenía un cierto porte para elegir y podía ser un poco más discriminativo con su proceso, ya que podían darse el lujo por el volumen de personas que iban a tocar la puerta. Hoy en día el reclutamiento no es nada como eso. Para empezar, la gente está en Facebook, publicamos en grupos, en diferentes páginas. Y ahora es más como si los candidatos, muchos dicen no quieren trabajar, muchos dicen que no se interesan por la vacante o que simplemente dejan plantado. Hay un montón de comportamientos de los candidatos al momento de ser reclutados que están afectando a las empresas y últimamente están haciendo que no puedan llegar a su meta de contratación mensual. Este tipo de problemas son solucionados o intentan solucionarlos las empresas metiendo dinero a campañas y metiendo más reclutadores para que busquen y procesen candidatos y aún así no logran dar el número. Una rotación, por ejemplo, de personal de una empresa de 2,000 empleados, así sea del 10%, hay que contratar a 200 personas en un mes solo por rotación. Si aparte necesitas contratar a más personas porque tu empresa está en crecimiento, bueno, pues tienes un gran reto enfrente. Entonces, las empresas están teniendo muchas dificultades con la nueva estructura del reclutamiento. Yo te quiero compartir cómo veo yo el reclutamiento desde nuestra perspectiva, que hemos trabajado para empresas en todas las industrias, personal operativo y headhunting con vacantes más especializadas, y el comportamiento es el mismo. Hoy en día, en especial en las ciudades grandes, pero prácticamente en todas, en especial para personal operativo o de primer rango, vaya, de primera línea, y vacantes con un sueldo menos competitivo, entonces están teniendo las personas muchísimas alternativas para emplearse, es decir, hay mucha competencia laboral. Si hablamos, por ejemplo, de empresas maquiladoras, de call centers, de restaurantes, hay cientos de opciones para que los candidatos puedan elegir el que más les convenga, el que le quede más cerca, que la de allá da café, que el de acá me da vales de despensa, que el de acá me paga semanal y no quincenal, que acá no hay semana de fondo. Y entonces los candidatos empiezan a brincarse de un lado a otro y de hecho eso ha demostrado que han encontrado mejores oportunidades cambiándose de trabajo. Entonces la rotación de personal lamentablemente es un problema que no va a parar, al menos desde la perspectiva del reclutador, no va a parar en mucho tiempo, probablemente nunca, ya que hay muchísimas alternativas y los medios digitales han reducido la brecha para llegar a estas personas y simplemente están todos peleándose por el mismo tipo de persona, por el mismo perfil, por el mismo volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros
solucionamos y abordamos y luego solucionamos este tipo de problemas es que dividimos el reclutamiento en dos. Nos dimos cuenta que dentro de las empresas los reclutadores hacen todo el proceso, desde publicar para encontrar a los candidatos, hablar con ellos, venderles la vacante, citarlos a entrevista, darles el seguimiento. Una vez que están aquí hacen la entrevista y lo procesan y lo pasan a la operación o al siguiente paso, ¿no? Ese proceso hace que las personas invierten, los reclutadores inviertan el 80% de su tiempo en buscar candidatos y únicamente el 20% del tiempo en seleccionar a los candidatos generados. En muchos casos incluso pasan mucho más tiempo generando los candidatos que procesándolos. Entonces, ¿qué sucede? El reclutador, que su trabajo es seleccionar, es procesar al mejor candidato y contratarlo para la vacante que corresponde, no puede hacer su trabajo porque está muy ocupado buscando a quién reclutar. Entonces, la realidad es que el reclutamiento se parte en dos. Uno es el procesamiento del candidato, que es ya llegó a mi oficina, lo entrevisto, le hago las preguntas correspondientes, él me hace las preguntas correspondientes y establecemos los parámetros de su trabajo y va para adentro. Y otra parte es la búsqueda de candidatos, es decir, es llegar a ellos, que vean mi oferta, que se interesen, que me den su información y empezar a citarlos para una entrevista presencial. Si nosotros dividimos eso, lo que tienes es reclutamiento y selección de personal y tienes el marketing de reclutamiento, que de hecho asociamos generalmente el marketing con un tema de ventas. Y si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, el reclutamiento es una venta, solo que en vez de vender un producto, estás vendiendo una vacante, un empleo. Entonces, al final de cuentas, sí hay una labor de convencimiento, en especial porque hay mucha competencia. Entonces, lo que tú necesitas hacer es generar esos candidatos a través de embudos de marketing de reclutamiento, marketing digital, para servírselos en charola de plata a tus reclutadores. ¿Cómo se ve eso? Bueno, pues que entre un candidato por la puerta. Eso, en teoría, hoy en día no debería ser el, el trabajo del reclutador. Traer a la gente a la puerta es un trabajo del marketing, en este caso, el marketing de reclutamiento. Entonces, ¿qué es en sí el marketing de reclutamiento y de qué depende? Bueno, depende de entender muy bien nuestra operación. Es decir, todo depende de cuántas personas tienes que contratar cada mes para determinar tu estrategia perfecta. Porque a diferencia de las ventas, aquí no quieres la mayor cantidad de candidatos, quieres los candidatos necesarios para cubrir tus vacantes, ni más, porque eso ya sería gasto, ni menos, porque te quedarías corto. Necesitas dar con un número para que el reclutamiento no sea tanto un gasto. Un pequeño dato que nosotros empezamos a implementar es el costo por contratado. Es decir, si tú necesitas contratar a 100 personas y te gastaste todo el sueldo de tus reclutadores, más todo el gasto de herramientas, más todo el gasto de publicidad, y lo divides entre la cantidad de candidatos que lograron contratar y entrar a trabajar en el periodo en el que invertiste eso, te va a dar el costo por candidato. Entonces, como hay costos fijos muy altos, como el salario de los reclutadores y de toda la estructura del reclutamiento, es muy común que este costo sea alto. Si tú logras con ese mismo personal, con esas mismas personas, contratar al 100% de tu plantilla, el costo por candidato contratado se va a reducir. Y es ahí donde nosotros medimos que nuestro departamento sea eficiente, tener un costo de contratado lo más bajo posible. Y eso se logra no nada más ahorrando, sino siendo eficientes. Entonces, por ejemplo, yo lo planteo de esta forma sobre cómo medir el reclutamiento. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos contratados necesitas tener? Vamos a suponer que necesitas contratar 100. Entonces, ¿cuántos contrataste el mes pasado? ¿No? Si tú me dices, no sé, contraté 5 de los 100 que necesito, contraté solo 5. Ok, ¿cuántas personas entrevistaste para contratar a esos 5? Bueno, pues no sé, unas 30.
Ok, ¿y cuántas, perdón, bajísimo, ¿no? Pero ustedes pueden responder esto con sus propios números. Ok, para obtener 30 entrevistas, ¿cuántos candidatos generaste? ¿Cuántos te dieron así de este es mi nombre, este es mi correo, info? ¿Cuántos candidatos generaste para tú obtener esas 30? Y así es como vemos nuestro embudo. Generé 100 candidatos, 30 entrevistas, 5 contrataciones. ¿Qué significa? Que si yo necesito contratar a 20, pues necesito y traigo un 5% traigo un 5% de conversión de candidato a contratado, entonces lo que yo necesito para contratar a 20 son 400 candidatos. Entonces, con estos números tan horribles, si yo quisiera contratar a 100 personas, pues tendría que meter para 20 son 5 a 2500 candidatos. Necesitaría un total de 2500 candidatos para contratar a 100 personas. Entonces vamos a suponer que esto es una realidad, que así están tus números, tú puedes responder. Mi recomendación es que estos números los debes de tener tú en un dashboard, en un reporte de tu departamento de reclutamiento. Estos números deben estar actualizados 100%. Vamos a suponer que necesitamos contratar a esas 100 personas y tenemos estos números. Necesito generar a 2500 candidatos para poder contratar en un mes. ¿Cómo voy a lograr esto si apenas estoy generando 100? Bueno, pues bueno, de antemano puedes optimizar tu proceso y aumentar el porcentaje de conversión de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, y eso te va a ti facilitar pues tener mejores, necesitar a menos candidatos. Pero invariablemente esta es la chamba del marketing, de la parte del marketing de todo este proceso, que es generar los candidatos que necesitas. El marketing debe ser capaz, a través de diferentes estrategias y herramientas, de generar al volumen que tú necesitas, sean 25 o sean 2500 candidatos. Obviamente ya tú, pues tu equipo tiene que ser capaz también de atender a esos candidatos, pero aquí el punto es que el marketing de reclutamiento, de hecho, es capaz de generar 2500 candidatos. Si en tu ciudad hay más de 2500 personas, más de 10,000 personas, quizá más de 100,000 personas, lo más seguro es que existe el volumen para que tú contrates eso. Obviamente vas a estar, si necesitas ese volumen de contratación, generalmente estás en una ciudad relativamente bien habitada, así que hay tela de donde cortar. El tema aquí es que el marketing debe ser estructurado de una forma que te dé ese rendimiento, y obviamente que tú tienes que estar lo mejor armado para aprovechar todo ese tráfico al máximo, para que de hecho no necesites los 2500 candidatos, sino que puedas reducir el volumen de candidatos generados y así puedas contratar a todo el personal que necesitas. Entonces, nosotros hacemos esto de varias formas, son varias estrategias que nos permiten, y todo parte de dividir el reclutamiento en dos: el procesamiento de candidatos de un lado y el marketing de reclutamiento del otro. Ahora, ¿qué comprende en específico el marketing de reclutamiento? Bueno, todo comienza con una campaña de tráfico, una campaña de marketing. Esta campaña, por ejemplo, en Facebook, todos lo han usado, estoy casi seguro que el 99% de las personas que vean este contenido han utilizado Facebook para generar mensajes, mensajes de WhatsApp o likes o diferentes cosas dentro de Facebook. Esas campañas son muy útiles porque nos permiten llegar hoy a un montón de personas, y si las has usado sabes que entre más dinero le pongas, pues más volumen recibes. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que nosotros hacemos? Es que sí hacemos campañas, pero no son de mensajes, no son campañas de llamadas o algo por el estilo, sino que son tráfico a nuestro sitio web de reclutamiento, en específico a nuestro embudo de reclutamiento, que es una vacante publicada. Entonces, esa vacante que está en nuestro sitio web no está en Indeed. Bueno, puede estar en Indeed, puede estar en Facebook, en todos lados, pero el tráfico lo mandamos a nuestro sitio web. En nuestro sitio web nosotros controlamos lo que ven y lo que no ven, y lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, cuando entran, solo pueden ver la vacante, llenar la solicitud o regresarse a Facebook. Eso a nosotros nos ha ayudado porque pues en Indeed
tienes competencia. Tu publicación está en Indeed rodeada de un montón de gente como tú. Y si tú pagas publicidad, solo sales hasta arriba, pero seguido de toda tu competencia. Lo mismo es en, por ejemplo, en Computrabajo, lo mismo es en los grupos de Facebook, está tu publicación rodeada de competencia. Y por otro lado, es bueno sacar a la persona de Facebook a un lugar a donde tú controles el contenido que ven y que tengas libertad tanto creativa como libertad de ponerle lo que tú consideres dentro de la publicación. Entonces, sacar a las personas de Facebook es muy bueno. Ojo, aquí cuando tú haces que una persona, pones publicidad de una persona, interactúa con tu publicidad, esa persona en automático, si no era, se vuelve parte de la audiencia de tu competencia dentro de Facebook. Entonces, por eso sacarlos de Facebook y meterlos en tu propio entorno es lo que te va a dar una ventaja competitiva con las demás empresas. Este embudo es totalmente tuyo, es un sitio web aparte y por último, su trabajo es procesar al candidato para que te dé su información. Personalmente, lo más importante que te puedo decir de cualquier publicación de empleo, sea en sitio web, en Indeed, en Facebook, en cualquier lado, es el texto de tu vacante. Este es sumamente importante que seas objetivo, que seas honesto y que pongas la información completa. Los candidatos siempre se quejan de vacantes que no ponen salario, de vacantes que no ponen horarios, de vacantes que no ponen las cosas malas. En mi opinión, tienes que ser honesto. Si tú no das café, no pongas que das café. Si tú pagas poco, pon el sueldo tal cual se lo van a llevar. Si pones el sueldo bruto, ponle que es bruto. No le pongas solo el número. Que la gente sienta honestidad de tu parte. Tiene dos ventajas. La número uno es que de nuevo la gente va a confiar más en lo que están viendo. Sí leen la publicación, no todos, pero sí la leen y van a sentir que les estás diciendo todo, si les pones las actividades que van a hacer, los beneficios que hay de trabajar contigo, el crecimiento que pueden tener, cualquier beneficio o cualidad que tú ofrezcas como empresa, ponlo ahí. Lo bueno, lo malo, lo feo, todo. Adicionalmente, te va a dar la ventaja de que todo aquel que no le interese, que no estaría dispuesto a estar bajo esas condiciones o hacer esas actividades, simplemente se va a ir y no te va a quitar tiempo. Entonces, eso es precisamente lo que buscamos, que nuestra publicación convierta tráfico a candidato. Y por último, la última sección del marketing de reclutamiento es la parte del seguimiento. El seguimiento es cuando nos llega el prospecto, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra conversión a contratación? Por un lado, en cuanto toca base de datos, si tienes la oportunidad de hacer algo como esto, te recomiendo que lo implementes. Nosotros le mandamos un correo electrónico. En cuanto toca la base, le llega un correo al candidato y el candidato tiene la oportunidad, número uno, de interactuar, de responder, de sentirse parte o abordado de parte de la empresa. Y aparte le va a dar la oportunidad de avanzar con sus propias etapas del proceso. Por ejemplo, si tú tienes psicometrías o socioeconómicos o formularios o necesitas algo de información adicional, puedes mandarles un correo solicitando todo esto para que ellos lo hagan. Y créeme que las personas sí entran a su correo y sí le dan clic a los links que tú les mandas. Entonces yo te recomiendo que si tienes la oportunidad de implementar una automatización de correo de esa forma, la implementes porque te va a dar una ventaja tremenda por encima de tu competencia. Lo más importante no es ese correo, curiosamente, lo más importante de esta etapa del seguimiento dentro del marketing de reclutamiento es la llamada telefónica. La entrevista que tú le hagas al candidato tiene que ser lo más rápido posible. Si el candidato llenó la información ahorita le marcas. Si tú dejas que pase una hora o 2 horas o un día o 4 días, nosotros hemos visto que de repente empresas dejan pasar a los candidatos una semana y ya les están llamando después. Por un lado los entiendo,
porque tienen que buscar sus propios candidatos, pero necesitan ellos realmente atender estos leads lo antes posible. Eso va a hacer que le ganes a tu competencia, porque ellos se están tardando también. Entonces, si tú le llamas en cuanto el candidato mostró interés, aumentas tus posibilidades. Ahorita te llenó la información, le llegó el correo, tú le marcas y en esa llamada tienes que hacer un par de cosas. No es nada más un hola, ¿cómo estás? Vente para la entrevista, sino que tienes que perfilar al candidato. Eso es lo más importante. Tú tienes que asegurarte que tu candidato está o que cumple con las necesidades mínimas de la vacante. Si ocupa título, que lo tenga, si ocupa un tipo de licencia, si necesita experiencia, si lo que tú consideres, aparte en la llamada, y tiene que ser llamada, no mensaje, en la llamada, en su tono de voz, en cómo te responde, te vas a dar cuenta si es un candidato entusiasmado, si no le interesa o lo que sea. Aparte el candidato va a sentir que está un poco más comprometido con la persona con la que está hablando y eso también te va a ayudar a ti a determinar si el candidato es bueno. Esa es una, tienes que perfilar a tu candidato, pero también tienes que vender tu vacante. Una vez que logras determinar este candidato sí cumple con lo mínimo que yo necesito, incluso más, me interesa. Ahora yo te vendo la vacante. Oye, es que yo ofrezco esto, ofrezco aquello, pago tanto, pago tales días, tienes esta oportunidad de ganar más dinero, tienes estos días libres, lo que sea que tú tengas de beneficio o a largo plazo, corto plazo, todo, tú tomas la oportunidad de vender esa vacante. Obviamente al momento de perfilar hiciste preguntas, a lo mejor un tanto personales y puedes aprovechar eso para ajustar. Por ejemplo, no, pues yo tengo mi familia, tengo mis hijos, ok, esta vacante te da estabilidad a largo plazo y te va a dar oportunidades de crecimiento también al mediano plazo. Entonces tú sabes que a esa persona le va a interesar más eso. Si te dice, no, pues yo estoy soltero, ah, bueno, aquí vas a poder ganar más dinero. O sea, tú vas a poder determinar qué tipo de candidato tienes y qué parte resaltar. Invariablemente dale la información, dile lo que ofreces, las actividades. Hazlo partícipe de lo que se va a hacer en la vacante y pregúntale, ¿te interesa? Y si te dice que sí está bien, tú séle honesto, dile, si es un trabajo que te pudiera interesar, es que quieres trabajar, quieres darle la oportunidad. Y si te dice que sí, entonces lo citas a entrevista y le dices, bueno, te veo aquí, tal día, tal hora. ¿Puedes? No le preguntes cuándo tienes chance, no, solo te veo aquí, tal día, tal hora. Ok, está bien, no, pues mañana a las 2 está bien. Perfecto. Al día siguiente tú le vuelves a llamar en la mañana o le mandas un WhatsApp, pero de preferencia márcale y dile, oye, solo para confirmar que a las 2 vas a venir a la entrevista. Sí, ahí voy a estar, perfecto. Ahí se acabó la chamba de marketing de reclutamiento. Eso va a asegurar que si tú tienes 1, 2, 15 o 20 reclutadores en piso, reciban a estos candidatos y solo se dedican a procesar. Esto que te acabo de explicar, llegó el candidato, se le mandó el correo en automático y le llegó el lead al reclutador para que le marque y se avienta una llamada de unos 5 a 10 minutos, no más de 10 minutos, y lo descartan o lo procesan. Es un trabajo muy rápido, pero que se tiene que estructurar, implementar y capacitar a las personas para que esto fluya. Entonces, si tú tienes esta estructura armada, tú puedes simplemente subirle la perilla al marketing y empezar a generar más candidatos, a mandar más tráfico a tu página y a optimizar y enfocarte en los números de tu reclutamiento y así vas a lograr llenar todas las vacantes que necesitas. Entonces, ¿cómo solucionamos la rotación de personal? Pues así. Si tú me dices, bueno, yo necesito contratar a estas 100 personas, pero aparte, yo sé que de todas las personas que tengo contratadas, vamos a suponer que son 500, se me van a ir 50, el 10% de rotación mensual se me van. Ok, tú necesitas contratar a 100 más 50 en el mes que se te van a ir, entonces ocupas 150. Bueno, pues nuestras métricas son a este porcentaje, necesitas tantas entrevistas, necesitas tantos candidatos para obtener las 150 contrataciones mensuales. Le ajustamos el marketing para que genere un promedio un poquito por encima para no quedarnos cortos y listo. Tienes tus contrataciones. Oye, tengo crecimiento, me solicitaron otras 100 posiciones. Bueno,
pues le subimos la perilla, ahora necesitas contratar 150 más porque tienes tu rotación y obviamente ajustas tu rotación porque ya con la plantilla llena, tu rotación también va a cambiar, el porcentaje va a cambiar. A lo mejor reduce, a lo mejor aumenta, si se mantiene igual, vamos a suponer, si tú tenías 400 personas, ahora tienes 500, tu rotación del 10% ya no son 40, son 50, ya no son 50, son 60. Entonces tienes tú que ir ajustando tu volumen de reclutamiento basado en las necesidades de tu empresa. Pero esta estrategia, una vez que está caminando desde una sola ciudad, desde los headquarters, desde la oficina de reclutamiento totalmente remoto, incluso si eso quieres, tú puedes ejecutar campañas a nivel nacional. Y obviamente, eso sí, en los centros de trabajo sí necesitas a los reclutadores que procesan a los candidatos y los meten a la operación, pero tu marketing de reclutamiento puede estar centralizado por fuera. Y no importa si eres un shelter que contratas para diferentes empresas o si eres una empresa que recluta lo mismo a nivel nacional o si solo estás en una ciudad con una ubicación, no importa cuál sea el contexto o la situación, todas tus vacantes se pueden llenar de esta misma forma. Si ocupas un supervisor y no lo vas a subir y vas a buscar externo, puede ser una campaña mucho más chica que igual te dé el mismo resultado de contratar a una persona, así como puedes hacer campañas para reclutar cientos de personas o incluso miles. También este tipo de estrategias se pueden implementar de forma temporal, es decir, ya viene la temporada alta, necesito contratar almacenistas y choferes que van a trabajar desde octubre hasta diciembre. Entonces tú tienes tu estructura armada, solo activas la campaña y empiezas a generar el tráfico que tú necesitas para llenar esas vacantes y vas ajustando y se acaba la temporada, ya te quedaste con el personal, apagas la campaña, dejas de gastar en eso y continúas trabajando normal. Y otra vez llega el siguiente año en la temporada alta y vuelves a activar tu vacante o la vuelves a lanzar y vas a resolver también ese tipo de vacantes operativas, administrativas y temporales, masivas y vacantes que no son masivas, incluso de trabajo remoto o, o empleos locales. Esto es totalmente implementable para cualquier tipo de solución de reclutamiento. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, eso es como nosotros abordamos el reclutamiento de personal. Yo los invito a que si tienen dudas nos contacten, nos manden un mensaje, aquí pueden dejar en el sitio web, si lo están viendo si no están viendo esto en el sitio web, entonces pueden seguir los links para encontrarnos y poder llenar el formulario o mandarnos un mensaje a través de redes sociales en caso de que tengan alguna duda. Dudas muy específicas podemos incluso crear contenidos nuevos que aborden cómo hacemos varias cosas. En nuestro sitio web también tenemos diferentes blogs donde explicamos más a detalle muchos de estos aspectos, por ejemplo, cómo publicar en sitios gratuitos, cómo crear sistemas de reclutamiento con Google Sheets. Y si tú lo que quieres es implementar algo como esto en tu empresa, mándanos un mensaje y dinos cómo podemos trabajar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Este me gustó.